Quiero contarles la historia de Mateo. Yo creo que Mateo podría decir amén a este canto. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Te entrego mi corazón. Cuando Mateo miraba a nuestro Señor Jesucristo pasar por enfrente de él, mirarlo predicar, Mateo deseaba, él quería seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá y sigamos el ejemplo de él al mirar su historia. Él escribió el libro de Mateo, él llegó a ser un apóstol y él se sentía indigno de nuestro Señor Jesucristo. Se sentía que no merecía acercarse a él, un hombre santo, un hombre de la palabra de Dios, un hombre dedicado a Dios. Mateo se sentía completamente indigno. Pero vamos a ver cómo Dios tiene misericordia de nosotros. Tuvo misericordia de Mateo y es más, lo eligió para seguirle y ser apóstol. Dice, tú sígueme. Y vamos a leer hoy la Biblia. Y le voy a pedir, hermana Elena, que pase aquí al frente y nos lea ese pasaje en Mateo. Ahí está en la pantalla, Mateo 9, del 9 al 13. Mientras que ella viene, los que nos ven en Facebook, los que nos ven ahí en, ¿qué se dice? La red social. Les deseamos que Dios les bendiga y que nos sigan viendo. Hay personas que nos ven cada semana y les deseamos mucha bendición de Tijuana. Hoy nos ven desde Toluca, Desde Toluca nos están viendo. Es que Dios les bendiga a los de Toluca ahí. Bueno, estoy hablando de Brindia y Christopher, ¿verdad? Porque fueron a visitar allá. Pero también en Tijuana nos ven, que Dios les bendiga. Y de otras partes nos ven una asistencia que siempre nos ve de 100 personas. A veces son más, ¿verdad? Yo creo que cuando predicamos un buen sermón nos ven más y cuando no, pues es menos, ¿verdad? Pero que Dios les bendiga a los que nos ven en Facebook. Siempre predicamos expositivamente, amamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, predicamos las doctrinas de Dios. Así es que siempre ponemos énfasis en las enseñanzas de la Biblia. Mateo 9, del 9 al 13. A ver, hermana. Está bien, yo creo. ¿Sí? Ajá. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Gracias, hermana. Una cosa que Dios quiere que aprendamos, y de una vez les voy a dar la aplicación, es que nosotros, dice en el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Recuerden lo que Cristo quiere de nosotros. Misericordia quiero misericordia. Quiero que ustedes tengan misericordia, aprendan a ser bondadosos, aprendan a ser buenas personas, aprendan a ser personas compasivas. Porque los religiosos aquí no tenían misericordia por la gente que necesitaba a Dios. Ok, quiero comenzar este sermón preguntándoles a ustedes, ¿qué es la rutina diaria tuya todos los días? Te levantas, ¿qué haces lo primero después de lavarte las manos y tu cara? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu rutina? ¿Nadie se anima a decir algo? Miren, bueno, como yo estoy aquí enfrente, a veces quisiera escuchar algo de ustedes, pero como yo estoy aquí enfrente, pues tengo que compartir. A veces se aburren tal vez de decirles y contarles testimonios y eso, pero a mí me gustaría saber de ustedes. Una rutina diaria. Bueno, la mía es, yo me levanto y mi cafecito y un pan y la Biblia.
De lunes a viernes, o bueno, por lo menos la mayoría parte de la semana, tengo la bendición de llegar aquí al templo, abrir la Biblia, abrir la computadora, y Tino siempre entra y me ve comiendo. Bueno, pero es mi cafecito y mi pan y abro la Biblia. Es la rutina. Después, pues bueno, a la hora de comer y eso. Pero ¿cuál es tu rutina diaria? ¿Qué haces tú? Y la razón que les pregunto esto es porque mi Señor Jesucristo también tenía una rutina. Aquí vemos en el versículo 9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. O sea que mi Señor Jesucristo tenía una rutina diaria. ¿Saben qué es lo que mi Señor Jesucristo hacía siempre? Cada mañana se levantaba, y no puedo decir que Él agarraba su Biblia, porque Él es la Biblia, Él es la palabra. Su rutina diaria es levantarse e ir y predicar la palabra de Dios. Él iba y se acostaba, y al siguiente día se levantaba otra vez a su rutina, ir y predicar la palabra de Dios. En el amor de mi Señor Jesucristo, en su pasión, era la gente que le necesitaba. La gente era todo para Él. Nosotros nos levantamos cada día y pensamos en nosotros. Si ese es el pecado que tenemos nosotros. Nosotros pensamos en nosotros en vez de pensar en alguien más que te pueda necesitar a ti. Entonces somos egoístas, y Dios dice: misericordia quiero, que tú pienses en otras personas, que tú pienses en alguien más, no nomás pensar en ti mismo. Y en ello comienza tu familia. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo ser de bendición a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, y fuera de mi hogar a algún vecino o en la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es tu rutina diaria? Espero que dentro de tu rutina tú puedas tener en mente a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, y saber cómo hacer un día mejor para ella o para él. Pero más dentro de la iglesia también, pero también más allá afuera, que es lo que quiero invitarles a hoy a mirar. Si yo les preguntara, ¿qué es lo más sobresaliente que hiciste esta semana? ¿Qué es lo que te viene en mente? ¿Qué hice esta semana? Bueno, pues descansé, miré la televisión. ¿Qué más? Me fui al parque, ¿verdad? Me fui al cine. Pero todo eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Tienes que aprovechar el tiempo para ver cómo tú puedes ser de bendición como mi Señor Jesucristo. Él se levantaba y Él iba a predicar la palabra de Dios. Dice la Biblia que Cristo vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. No sé si aquí miren, hay un versículo que nos enseña por qué mi Señor viene del cielo y llega a la tierra con un propósito. Y dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros. Entonces Él se levantaba cada mañana en su ministerio. Esa era su pasión: ir y predicar el evangelio, ganar almas para el reino de Dios. Para nosotros hacer eso, aún hasta para los pastores, no lo hacemos tanto como Él lo hacía. Aún los diáconos no lo hacemos tanto como Él lo hacía. Pero no tienes que hacerlo en tiempo completo, pero Dios te va a presentar oportunidades. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustaría trabajar así como mi Señor Jesucristo, cada día, cada mañana, cada semana? Yo creo que ninguno de nosotros abrazaríamos el evangelio de tal manera. Hay un evangelista aquí en América que, pues bueno, ya no está con nosotros, Billy Graham. Billy Graham era una persona entregada al evangelio, que alcanzó a predicar el evangelio en otras naciones y en todo el mundo, pero es muy conocido aquí. Y a veces muchos no quieren predicar el evangelio, compartir la palabra de Dios, o hacer lo que mi Señor Jesucristo hacía, porque la gente es difícil.
A mi Señor Jesucristo lo rechazaron mucha gente, pero Él lo hacía por aquellos que iban a creerle, que habían de recibirle. Pero nosotros no lo hacemos porque a veces hasta cuando vamos a la tienda, cuando vamos a Walmart, cuando vamos a Target, cuando vamos al mercado, puede ser que la gente nos trate bien o no nos trate bien. Saben que hasta eso depende porque la gente es diferente, diferente personalidad. Vamos a la tienda y a lo mejor nos van a atender bien o a lo mejor hasta nos van a ofender. ¿Por qué? Porque la personalidad es diferente. Mira, hoy en día tú vas y compras algo, en vez de que él te diga gracias, tú tienes que decirle gracias a la persona. Pero a veces una visita así a la tienda te puede hacer el buen día o el día malo. Mira, yo me acuerdo que ya les conté, paso frecuentemente por Starbucks y en una de esas alguien pagó por mi café, estaba dispuesto a pagar y dice, alguien, el que iba enfrente ya te pagó tu café. Oh, me hizo el día. Thank you. Yo sé que están preguntándose algo, ¿verdad? ¿Y tú pagaste por el que iba atrás? No, no lo hice. Porque eran 4, eran 3 o 4. Si hubiera sido uno, tal vez sí. Qué malo soy, ¿verdad? Pero mi Señor Jesucristo, Él sabía que tenía que tratar con la gente y la gente tiene diferente personalidad y por eso a veces nosotros también cuando tratamos con la gente hay gente que pues no es amable, es cortés, pero hay una gente muy difícil, muy grosera y pues eso, ahí es donde a veces nos detenemos en ser una persona buena, ¿verdad? Pero mi Señor Jesucristo tenía paciencia con toda la gente. Él predicaba el Evangelio. Él predicaba el Evangelio. Y cuando llegó ahí con Mateo, bueno, ya me salí de la raya. El llamado de Mateo. Primero, Cristo llama a Mateo a una nueva vida. Y según yo soy bueno para el PowerPoint, siempre me falla ahí. Miren. Cristo llama a Mateo, pero le llama a una nueva vida. Y saben que Mateo está escribiendo este libro, él está escribiendo de él mismo y él puede ver cómo o nos cuenta cómo Cristo vino personalmente a llamarlo a la salvación. Porque le dijo, sígueme. Dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ven, qué bonito, Mateo, sígueme. Si así fuéramos todos nosotros, ¿verdad? Pero sí hemos decidido seguir a Cristo, amén. Nosotros somos seguidores de Cristo. Pero él le dice, Mateo, sígueme, ven. Y deja todo ahí. Ahora, Mateo era un cobrador de impuestos. Era una persona de dinero. Él cobraba impuestos. Y esto es lo que hacía todos los días. Mateo se levantaba, iba a Capernaum, un punto central que de ahí pasaban a Irak, a Irán, nombres de hoy, y pasaban otros a Jerusalén, a Samaria, a Judea, hasta Egipto. Entonces todos los que pasaban por allí, oye, llevas una carga, ven para acá. Ven para acá, a ti te va a costar tanto dinero. ¿Y por qué tanto? Porque pues llevas tanto. ¿Y de dónde agarras la figura? Pues no te preocupes por ello, yo aquí lo tengo, ¿verdad? O sea que él no tenía ninguna regla ni nada. Ellos, los cobradores de impuestos, lo hacían conforme a su opinión. Y tenían, ¿cómo? ¿Cómo, hermana Elena? Los de la aduana, ¿ya? ¿Y saben qué? Y tenía el Imperio Romano respaldándolo. Así es que Mateo decía, tú me vas a pagar. Bueno, ya si eras pariente o si eras amigo, bueno, no te voy a cobrar tanto a ti. Pero a algunos les cobraba por llevar mercancías. Si vas a poner un puesto en el mercado, ahí en el centro del pueblo, impuesto. Tienes una lancha, impuesto. ¿Cuántos pescados pescaste? Impuesto. ¿Que vas a usar cierto camino? Impuesto. Págale. Lo único malo que Mateo y todos los publicanos cuando cobraban,
Esto para César, esto para mí, esto para César, esto para mí, esto para mí, esto para mí, esto para César, ¿verdad? Y pues por eso eran ricos. Pero ¿saben qué? Los publicanos eran judíos. Entonces la gente de sus paisanos no los querían, los odiaban, porque abusaban. Ellos eran personas que mentían. Bueno, hagan de cuenta un salesman de carros, ¿verdad? La mayoría. No estoy diciendo, si hay aquí un vendedor de carros, no estoy hablando de ti. Pero no se tientan el corazón. ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien se aprovecha de ustedes? Que híjole, me agarró con $500 más de la cuenta de lo que debía pagar. ¿Cómo se siente? Así se sentía la gente con los publicanos. Los publicanos, hasta mi Señor Jesucristo no se les escapó. ¿Que tu maestro no paga impuestos? Y mi Señor Jesucristo pues no traía dinero, pues tiene que pagar impuestos. Pero pues no trae ni bolsa ni dinero, tiene que pagar impuestos. Que pague. Dice mi Señor Jesucristo a Pedro: ¿qué piensas tú de esto? Y mi Señor Jesucristo le dice a Pedro: ve y pesca, y el primer pescado vas a encontrar 2 monedas, una para ti y una para mí. Es que mi Señor Jesucristo no tenía casa como para que le cobraran impuestos de propiedad. Él no tenía casa, no tenía negocio, él no tenía nada, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pues de todos modos tiene que pagar impuestos, de aquí no se escapa. Y era la opinión así de cada publicano de cobrar. Por eso la gente no los quería. Entonces así pagó mi Señor Jesucristo los impuestos con 2 monedas, ¿verdad? Y Mateo, bueno, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 10: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Sí, ser publicano era de los peores pecadores. Mi Señor Jesucristo dijo: si tú tienes problema con tu hermano, habla con él, y si no te hace caso, llévalo a la iglesia, y ahí en la iglesia que traten el problema y que la iglesia decida, y si no escucha a la iglesia, tenlo por publicano y pecador. Eso quiere decir que el publicano era de los peores pecadores, pero ahí está sentado mi Señor Jesucristo con puros publicanos. Ahora Mateo solamente conocía publicanos. Por eso te preguntaba: ¿cómo te sientes cuando alguien se aprovecha de ti? Todos los que estaban ahí sentados se aprovechaban de la gente judía, de los paisanos, pero ahí está mi Señor Jesucristo con ellos. Y los publicanos están afuera criticándole. ¿Cómo es que mi Señor Jesucristo, cómo es que Cristo, siendo el hombre más entregado a Dios, se sienta con los peores pecadores? Cuando tú haces una fiesta, ¿a quién invitas? Mateo, cuando dijo mi Señor Jesucristo: tú sígueme, dejó todo. Lo dejó todo, el dinero, la ganancia, y siguió a nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir mucho. Si a veces nosotros no queremos dejar lo confortable de nuestra casa, estar ahí a gusto y mirar la televisión y ir a la iglesia, una actividad en la iglesia, no, ni queremos dejar eso. Mateo lo dejó todo. Es como tú y yo, a veces hay tiempo de aguardar todas tus cosas materiales y tiempo de servir a Dios. Y Cristo dice: sígueme. Qué bonito que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Mira, tú, cada uno de los que están aquí conocen a Cristo. Conocemos a Cristo.
¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. Cristo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. Él es el mediador entre nosotros y Dios. Conocemos a Cristo. Tenemos una gran bendición. Solo que a veces sí, Cristo cuando dice sígueme, y a veces la comodidad, la carne, nuestro pensar nos detiene a seguirle. Pero Mateo como Pablo, él caminaba en una nueva vida. Cristo le llama a Mateo a una nueva vida. Y Mateo, con gozo, con alegría, yo me imagino que él estaba sentado en la mesa y miraba a mi Señor Jesucristo con tanta gente, y él decía: yo quiero seguir a mi Señor Jesucristo, pero la gente me dice que soy uno de los peores pecadores, pero yo quiero seguir a Cristo. Yo amo su palabra. Yo cuando le escucho, llega lo que él dice, me llega a mi corazón. Yo quiero seguir a Cristo. Si Mateo miró las predicaciones de mi Señor Jesucristo, las bienaventuranzas, él escuchó las enseñanzas de Cristo, pero en la multitud él decía: no, los fariseos me dicen que yo soy el peor pecador, que yo no soy digno de Dios, no soy digno de ser bendecido por mi Señor Jesucristo, las bendiciones de Dios. Ellos me dicen que no soy digno. ¿Saben que las palabras a veces son peligrosas? Tú también has escuchado palabras de crítica y te pueden acomplejar. Aún tú mismo puedes ser un enemigo de ti mismo cuando piensas negativamente y no piensas como dice Dios. Dios te ama a ti. Dios te ama de tal manera y Dios quiere cambiar tu vida. Pero a veces tú puedes pensar: no, pues no soy digno. No soy digno de Dios. Y la gente me dice que pues no sirvo para nada, o que no soy bueno para esto, y me critican, y si tú lo crees, te vas a acomplejar como Mateo. Muchas veces buscamos la aprobación de la gente, y ese es un pecado, eso es malo. Mejor busca la aprobación de Dios. Amén. Porque mira, ve a la Biblia lo que dice Dios de ti y crea a Dios, no creas a Satanás, porque todo lo que es en contra de lo que dice Dios, Satanás está detrás de ellos. Cuando los fariseos decían a Mateo: tú no eres digno de Dios, no, está bien, yo sé. Pero cuando mi Señor Jesucristo le llama, ese día fue de bendición. Por eso yo les cuento mi testimonio. Cuando Cristo vino a mi vida, qué gozo, qué alegría, qué bendición para mí. Y por eso fui a predicarles a mis amigos. Y Mateo hizo lo mismo, fue y predicó a los amigos y los invitó a una cena. Cuando tú haces una cena, te va a costar dinero. ¿Cuánto cuesta para hacer un baby shower? Una boda, una quinceañera, ¿cuánto cuesta? ¿Y a quién invitas? Invitamos a las personas que están más cerca de nosotros. Para Mateo sacó todo lo que necesitaba para invitar a todos sus amigos y contarles de Cristo. Miren, ven y vengan a escuchar a mi Señor Jesucristo. Y cuando se sentaron, mi Señor Jesucristo se sienta con ellos. Qué bendición para ese grupo, los más pecadores, según la religión. Porque Cristo le llama a una nueva vida, pero también Mateo presenta a sus amigos a Cristo. Él trae a todos sus amigos. Ahí, con el permiso de Carlos, lo voy a usar como ejemplo. Me acuerdo cuando jugábamos softball y terminábamos, ganábamos o perdiéramos. Bueno, si ganábamos era más fácil porque yo quería acompañar a Carlos del juego, del parque a su carro. Y frecuentemente lo hacía. Me pegaba como chicle. Y decía Carlos: ay, viene el pastor. Ay, viene el pastor otra vez. Pero miren qué bendición. Y luego Carlos invitó a gente y gente en su hogar ha sido salva.
Pero también ustedes han invitado a gente. Hermana María Bernes ha invitado a gente. Hermana Isabel, lástima que no está aquí, ha invitado a gente. Hay personas que han invitado a gente y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y ese es el papel de nosotros como hijos de Dios. Amén. Nosotros, recuerden que lo que dice mi Señor Jesucristo: misericordia quiero, que tú pienses en alguien más, no nomás en ti mismo. Pero Mateo trae a todos sus amigos. Qué bonito. Bueno, los publicanos, ellos cuando miraban las cualidades, ellos robaban, era parte de su vida, tomaban dinero más de la cuenta y no tenían un buen corazón. Pero sin embargo, cuando escucharon a mi Señor Jesucristo, decidieron: esto no está bien lo que hacemos. A mí, yo no sé, yo soy pan comido cuando voy a los car dealers. Los vendedores de salesman me agarran siempre. Parece que voy preparado, pero no voy nunca he llegado preparado. Ya cuando salgo ya digo: ¿cómo es que le hicieron? La última vez que fui, le dije a Manuel, me cobraron $600 por un tuna. ¿Cuánto salió en tuna, Manuel? Bueno, si tú lo haces, ¿cuánto? No tiene nada. Pero era 650. Le digo: pues ¿cuánto sale con cupón? Pues no traía cupón. Me acuerdo que era un americano grandote y miró que el carro era de Olivia y me dice: yo tengo una hija que es Olivia también. Y lo puse en su mano, tatuaje, tenía Olivia Faith y luego tenía otro nombre, Hope. Dice: es que son mis dos hijas. Batalló mi esposa en el parto. Y le dije, cuando escuché Olivia Faith y la otro nombre, Hope, eso está en la Biblia. Hoy permanece la esperanza, la fe y el amor, y de los tres el mayor es el amor. Y está en 1 Corintios 13. Le dije: oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Pero había una gente a la par de él. Dice: no, yo no soy cristiano. Eso es parte de mi esposa. Yo dije dentro de mí: pues no te voy a predicar el evangelio a ti, porque me cobraste mucho dinero. ¿Cómo, hermana? Por esa razón, ¿qué? Le hubiera predicado. No, pues me cobró mucho. No, cuando yo le dije: ¿eres cristiano? No, no soy cristiano. Dije: oh, ya. Le entró la vergüenza, se puso así porque sus amigos lo escucharon y pues él era grande, blanco, y se sintió avergonzado. No es que no le quise predicar, lo digo, no le quise predicar porque así se sentían los fariseos y los más religiosos. No querían predicarle a los publicanos. Es más, los publicanos no vengan a la iglesia, le decían, ni se paren en la iglesia, ni vengan a la iglesia. Por eso te digo que hay personas que van a tener una opinión de ti y va a ser negativa, pero no dejes que te acomplejen. Mejor créele a Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres un hijo de Dios. Mira, les voy a pasar la brocha para que vean lo que dice Dios de ustedes. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, bueno, eso no es para ti. Pero si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, te voy a leer una escritura para que veas lo que la Biblia dice, no lo que dice el diablo. El diablo puede decirme una cosa, pero no le voy a creer a él. Yo le voy a creer a lo que la palabra de Dios dice de mí. Miren lo que dice en 1 de Pedro
capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Eres de un linaje, eres de una sangre, eres de un apellido, eres de una familia especial, escogido. Dice escogido, real sacerdocio. Amén, hasta tú eres un sacerdote. Dios me dice que yo soy un sacerdote. No soy digno. Ven, ya Satanás está trabajando en mi mente. No soy digno. Y dice nación santa. Nosotros somos una nación. ¿Cuántos tienen a Cristo como Señor y Salvador? Nación santa. Dice pueblo adquirido por Dios. O sea que Dios pagó un precio por ti. Yo salí caro. Ay, ¿cómo me ven? Salí un poco expensive. Qué bendición para el creyente. Dios te amó tanto que pagó un alto precio, que tú valiste la pena. Satanás te va a decir otras cosas y te va a querer acomplejar y te va a decir, está como allá en la iglesia de Anaheim. Qué bueno que se salió Betsabé para que no lo escuche, pero despierten a José porque está dormido. Mira, José, porque esto va para ti. Decía Lupe, cuando le decía a Lupe, invita a tu mamá. No, dice mi mamá que ahí en la iglesia hay puros hipócritas. Le dije a Lupe, ¿es cierto eso dijo? Sí, dice que ahí en la iglesia hay puros hipócritas. Pues dile a tu mamá que venga, hay campo para otra. Y Lupe dice, ay, oye, le llegó la piedra a mi mamá. Pero ¿saben qué? Mateo estaba ahí. Según los religiosos eran personas hipócritas, pero eran las personas más bendecidas. La gente nos puede calificar de una manera, pero yo creo lo que la Biblia dice. Soy una persona bendecida por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le estoy pasando la brocha y es una brocha espiritual que deben decir amén y gloria a Dios. Amén. Dice pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mateo ahí sentado a la mesa con su Señor Jesucristo, bendecido. Bendecido. Cuando tú vienes a la iglesia, así como estamos ahorita, bendecidos. Nosotros somos bendecidos. Miren, no importa el número, el que importa es Jesucristo. Y si Cristo está en tu vida, no importa el grupo grande o pequeño, somos bendecidos por Dios. Somos bendecidos por Cristo. Mateo lo dejó todo. Él podía decir como el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Por eso les preguntaba cuánto se toma para hacer una fiesta, porque Mateo, él estuvo dispuesto a gastar dinero para prepararle un banquete. Dice la Biblia, banquete. En el Evangelio de Lucas habla de un banquete. Banquete es cuando hay en abundancia de comida. Está como ayer, Manuel cocinó hamburguesas y pollo y hubo en abundancia hasta para llevar lonche para la casa, ¿verdad? Sobró y había bastante. Pero Mateo estuvo dispuesto. Es que al creyente no le cuesta dar de lo que Dios le da a él o a ella. Mateo lo dejó todo. Yo no sé por qué mi mente se fue a esta parte que voy a compartir con ustedes y no sé por qué lo digo. Puede ser parte del sermón, maybe que no, tal vez que no, pero miren, el creyente verdadero va a entregar tiempo para Dios, va a entregar dinero, va a entregar energía, no importa, lo va a hacer para Dios, con un corazón agradecido.
Mira, estaba pensando, si tú vives 50 años y le das a Dios $100 al mes, tú le vas a dar $60,000 al final de 50 años. Ahora, si tú le das 200, le vas a dar 120,000. Este mensaje se los prediqué a los americanos. Es que ya lo practiqué este sermón, ya lo practiqué en inglés. Pero estaba pensando en los americanos, porque los americanos como que dan un poco más. Y si tú das $400 al mes, son $240,000. Y si tú das 500, yo les pregunto a ustedes, de la iglesia americana o de nosotros, de toda la iglesia, ¿habrá personas que den $500? A lo mejor lo debo poner así. ¿Cuántas personas creen ustedes que nuestra iglesia da $500 o más al mes? ¿Podrá haber personas? Si tú le das $500 al mes, $300,000 en 50 años. Wow, ¿se imaginan? Bueno, hasta duele. Yo creo que diciéndoles, wow, ¿quién va a dar $500? Yo no. Pero el que es un verdadero creyente no le pesa. No le pesa dar sus ofrendas, no le pesa dar sus diezmos. Pero ¿saben una cosa? Siempre el diezmo duele a los creyentes. Pero por eso Dios dice, probadme. A Dios no se le debe de probar ni tentar, porque es un pecado. Si tú haces esto, yo hago esto. No, eso es pecado. Señor, si tú me alivias, yo hago esto. Si tú me das un buen trabajo, esto. Si yo hago, lo hago, Señor. Estás tentando a Dios, eso es pecado. Nunca digan, si tú haces esto, yo hago esto. Eso es tentar a Dios. Pero solamente en una parte sí le puedes tentar a Dios. Dios dice, tentadme en esto. Tráeme el diezmo. Y eso es difícil para muchos. Tráeme el diezmo y probadme. A ver si no te abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones sobre ti. Pruébame, en eso sí pruébame. Pero muchos cristianos cuando no, siempre no, ¿verdad? Porque ahí es la prueba de nuestra fe en Dios. Mateo lo dejó todo. Qué tontito, Mateo lo dejó todo. Él tenía dinero, él tenía lujos, él tenía en abundancia. Lo dejó todo. Si tú tienes un trabajo que te da mucha ganancia, ¿lo dejarías por Cristo? No van a decir como aquella persona dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame juntos $120,000 y entonces te sirvo todo el tiempo que tú quieras. Pues yo creo que todavía no lo ha cumplido porque no se entrega al ministerio, ¿verdad? Pero debe ser la cosa al revés. Debemos de confiar y luego esperar que Dios supla nuestras necesidades. Miren, Mateo hizo una gran decisión. Para mí el morir es Cristo. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿Cómo? Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Bueno, déjenme a ver si me acuerdo dónde está. Si no, ahí se los voy a deber. Pero aquí está, miren. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero para Mateo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué ganancia recibió Mateo cuando dejó todo? Bueno, miren, fue uno de los 12 apóstoles. Gloria a Dios. Qué bendición para Mateo, lo dejó todo, pero es uno de los 12 apóstoles. Y también su nombre está ahí en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Cuando tú entres a la Nueva Jerusalén,
Vas a mirar el nombre de Mateo, apóstol. También cuando venga Cristo hay 12 tronos para 12 apóstoles. Por eso decía Christopher la semana pasada, solamente hay campo para 12. Si tú escuchas en una religión que el apóstol fulano de tal, es mentira, porque solamente hay campo para 12. Bueno, pero es que apóstol quiere decir enviado. Pues no lo uses, porque no le queda el saco a la persona. Los apóstoles fueron llamados por Dios. Pero si tú escuchas en la televisión el apóstol fulano de tal, está fuera de la Biblia, porque hay campo solamente para 12 apóstoles y no más. Hay 12 tronos para las 12 tribus. Hay 12 cimientos para los 12 apóstoles. Y solamente a ellos, porque cada apóstol murió por la causa de Cristo, excepto Juan. Y busqué cómo murió el apóstol Mateo y no me acuerdo. Solamente estoy bateando aquí en ser muerte flechado o lanzado. Pero murió por Cristo. Todos los apóstoles murieron por Cristo. Y si no, a lo mejor ustedes son más inteligentes que yo. Ahí, no ahorita, por favor, ahorita no, pero háganlo en Google, la muerte de Mateo, ahí la van a ver. Pero todos ellos van a ser bendecidos por la eternidad. Así es que Mateo, cuando Cristo dijo sígueme, lo siguió y lo dejó todo. Hay un himno que dice: si mi sangre yo di. A ver si Lucy y Manuel se acuerdan. ¿Qué diste tú por mí? ¿Cómo va ese canto? Si mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué otras palabras dice, hermano Manuel Porras? No lo voy a poner a cantar, nomás que diga de las palabras. Si mi vida di por ti, mi sangre derramé, ¿qué has dado tú por mí? Por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Ese canto me acordé cuando estaba preparando el sermón. Porque también si Cristo dio su vida, ¿qué has dado tú por Él? Y como que ya me están haciendo seña que ya le corte. Miren, practicar la misericordia es el deseo de mi Señor Jesucristo. Versículo 11 al 13. Nomás voy a leer el 12. Al oír esto Jesús les dijo, bueno, el 11 también, cuando vieron los fariseos a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro, por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Miren, solamente los enfermos necesitan necesidad de médico, y aquí están los enfermos, Mateo y los publicanos. Miren, ¿quién es el que necesita de médico? Cuando tú tienes un dolor en el estómago y no se va. Bueno, una vez nos dijo hermana Corey a Cristina y a mí, si sientes un dolor ya por 9, 10 días, tienes que ir con el doctor. Pero si te duele por un día, dos, no seas escandaloso, casi dice así, ¿verdad? Pero si duele constantemente, o si te duele el pecho por tiempo, o si te duele la cabeza crónicamente, bueno, necesitas un doctor. Dice mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Este es un enfermo en una enfermedad física. Pero ¿quiénes son los enfermos espiritualmente? Pues déjame te digo, son aquellos que no tienen a Dios, que están en su pecado y están alejados de Dios, necesitan médico. Y dice aquí, misericordia quiero. Si tú miras a alguien aquí que por ejemplo, miré una vez a un hombre debajo de un carro, estaba en llamas, vino un grupo de gente, de personas, alzaron el carro y uno lo sacó antes que encendiera el carro. Eso es misericordia.
Cuando tú miras que alguien tiene necesidad de ti, le ayudas. Pero ¿qué es tener misericordia de una persona espiritual si está enfermo espiritualmente? Bueno, es predicarle el evangelio. No es darle una medicina, es predicar el evangelio y guiarlos a Jesucristo. Por eso lo usé exagerando. A ti no te predico el evangelio. Bueno, es no tener misericordia. Lo que quiero decir es que mi Señor Jesucristo mira a la gente con una enfermedad espiritual y necesita a Dios como médico, pero tú conoces a Dios, tú conoces al médico, tú conoces esa enfermedad. Dios quiere que tú mires a la gente que no tiene a Cristo de una manera, o que los mires como están. Necesitan de la sangre del Señor Jesucristo. Misericordia quiero, dice aquí el versículo 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no ha venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y miren, el Señor Jesucristo estaba sentado con Mateo y los publicanos. Ellos recibieron la sanidad espiritual, ellos fueron perdonados, o quiero creer que todos, pero la mayoría, o creo que la mayoría de ellos, ¿verdad? Pero si tú miras a alguien enfermo, bueno, oras por ellos. Miren, está como cuando le decía a Cristina, ¿te acuerdas cómo murió Chencho? Su tío, aquí está Bobby, es tío de ellos. Chencho estaba en el hospital de Whittier, creo que era el hospital de Whittier, y yo estaba en la iglesia. Le dije a hermano Butch, el pastor antes de hermano Eric, voy a ir a visitarlo allá, ¿quieres ir conmigo? O él dijo, yo voy contigo, no me acuerdo, tal que fuimos los dos. Y él por la diabetes estaba ciego, no tenía un pie de la rodilla para abajo, o creo que los dos, no me acuerdo si eran los dos o uno, pero él no veía. Y le comencé a hablar de la Biblia, y hermano Butch también le comenzamos a hablar de la Biblia. Yo quisiera verlo sanado, ¿verdad? Como Mateo, él tuvo el poder de Cristo y pudo sanar, pero era solamente a los apóstoles. Pero le estaba predicando el evangelio y le llegaron unas enfermeras para hacerle un diálisis. Y le limpiaron la sangre, y después comenzamos a predicarle otra vez, y él aceptó a Cristo como Señor y Salvador. ¿Saben por qué les cuento esto? Porque él fue sanado en su alma, y él murió ese mismo día. Él murió ese mismo día. Ven, qué bendición. Hermano Butch y yo pudimos llevarle el mensaje antes de que él muriera. Y yo sé que lo vamos a ver allá en el cielo. También le dije a Carlos que me diera el nombre de su cuñado, ex cuñado, Guillermo. Fuimos a Tijuana, José Juvencio y yo. Él me acompañó, gracias que él me acompañó. Fuimos a Tijuana y le llevamos el evangelio. ¿Cuánto dura uno para manejar de aquí a Tijuana? ¿Cuántas horas? 3 horas. Pero miren, llegamos ahí y él aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Pero él ya estaba listo, ya estaba preparado. Él nomás necesitaba que alguien le guiara a aceptar a Cristo. José Juvencio y yo estuvimos ahí 1 hora más o menos, y nos regresamos a manejar otras 3 horas para atrás. Ahora yo les pregunto, ¿valió la pena, sí o no? Amén. Amén. Ahora uno quisiera sanarlos físicamente, pero solamente podemos llevarle la sanidad más importante, la que da Cristo por su sangre. Amén, la salvación. Concluyo con esto. Miren, Cristo dijo a Mateo, sígueme. Y Dios te dice a ti, sígueme. Y Dios quiere usarte también. Dios quiere que tú tengas misericordia de las personas y que prediques el evangelio, porque ese es el antídoto para la enfermedad espiritual del pecado. Y si tú estás aquí y no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, acéptalo, recíbelo, ¿verdad? Entonces
serás un hijo de Dios y serás sanado de tu pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguien quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, bueno, pase al frente y yo voy a orar por ti. Vamos a ponernos en pie. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por la historia del llamamiento del apóstol Mateo, que él lo dejó todo para seguirle, Señor. Usted le bendijo, usted le usó de una manera que glorificó su nombre. Y es un ejemplo para nosotros, Señor. Ayúdenos a ser seguidores como Mateo, entregarnos